Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. La clase de hoy la vamos a dedicar al campo eléctrico. Se trata de una idea genial que consiste en transferirle al espacio la propiedad eléctrica. De la clase pasada te acordarás que la propiedad eléctrica se la asignábamos a algunos cuerpos que tenían carga. Bien, ahora podemos suponer que si a un cuerpo le ocurre un fenómeno eléctrico, ser repelido o atraído, es porque se encuentra dentro de un campo, un lugar en el espacio con propiedades eléctricas. Mira este ejemplo. Supongamos que tenemos una carga suficientemente grande, potente, afuera del laboratorio. El rectángulo representa al laboratorio. Y en cualquier lugar del laboratorio coloco una pequeña carga de prueba. Como bien anticipó Coulomb, esa carga va a ser rechazada o atraída por la carga que está afuera. Pero yo me despreocupo de la carga de afuera. Solo inspecciono lo que hay dentro del laboratorio. Si veo que la carga es atraída o repelida, digo que eso ocurre por una propiedad del espacio. A esa propiedad del espacio la llamo campo. Asignarle la propiedad eléctrica al espacio y llamarlo campo, entre otras cosas, nos aleja del asunto espinoso de la fuerza a distancia, que nunca conformó a todos del todo. En este caso, la carga de prueba se mueve porque está dentro del campo, en contacto, si querés, con el campo. Eso significó toda una revolución en la física y todos los asuntos de la física adoptaron la idea de campo para un montón de fenómenos distintos. El ejemplo del laboratorio de recién nos permite distinguir dos tipos de carga en forma no cualitativa, siguen teniendo la misma propiedad que vimos en la clase de Coulomb, en forma cuantitativa. En general decimos que una carga es generadora de campo si es suficientemente grande. En cambio, la carga pequeñita con la que voy evaluando el campo la solemos llamar carga de prueba. Vamos a definir el campo. Se lo designa con la letra E mayúscula. Y si decíamos que veíamos los efectos eléctricos sobre la carga de prueba, ese efecto es una fuerza de atracción o repulsión. Entonces, el campo se define como el cociente entre la fuerza que recibe la carga de prueba y el valor de la carga de prueba. Entonces, campo es fuerza sobre carga. Y las unidades de campo van a ser Newton sobre Coulomb. En algunos lugares vas a encontrar que el campo también se mide en voltios sobre metro, V corta sobre M. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es eso? No te preocupes, lo vas a ver dentro de 2 clases, creo, más o menos. Por ahora simplemente tenés que saber que cualquiera de las 2 unidades sirven para medir el campo. De hecho, hay una identidad entre estos 2 pares de unidades. Newton sobre Coulomb es igual a voltio sobre metro. El campo es una magnitud vectorial, o sea, no solamente tiene una intensidad que podés calcular con estas 2 magnitudes, sino que también tiene una dirección y sentido. Miremos el caso particular de un campo generado por una carga puntual, como la del ejemplo de recién del laboratorio. En ese caso, la fuerza eléctrica va a ser la que vimos en la clase pasada de ley de Coulomb. Constante de Coulomb por Q mayúscula, que representa la carga fuente, por Q minúscula, que es la carga de la prueba, dividido la distancia al cuadrado entre las 2 cargas. Y todo eso dividido por la carga de prueba. La carga de prueba aparece en el numerador y en el denominador, se puede cancelar. Y entonces nos queda que el campo generado por una carga puntual es igual a la constante de Coulomb por la carga fuente
dividido la distancia al cuadrado a esa carga. Fíjate que no es la distancia entre dos cargas, es la distancia de un punto cualquiera del campo, de un punto cualquiera del espacio, a la carga central o carga fuente. Esa ecuación describe todo el campo dentro del laboratorio, en el ejemplo de recién. ¿Qué pasa cuando hay más de una carga generando fuerzas, dibujando, por decirlo de alguna manera, al campo? En ese caso, vale lo que nosotros llamamos el principio de superposición. El campo resultante en cualquier punto del espacio es igual a la suma vectorial de los campos individuales generados por cada carga. Analíticamente lo exponemos así. El campo neto igual al campo generado por la carga 1 más el campo generado por la carga 2 más y así hasta la enésima carga que genere el campo. Otra idea fecunda de los campos es el de las líneas de fuerza. Una línea de fuerza es la dirección que tiene el campo en cada lugar, que es una línea recta que une la posición que estamos estudiando con la carga fuente. Las líneas de campo están orientadas por convención. Las orientamos así. De las cargas positivas salen líneas de campo y a las cargas negativas llegan líneas de campo. Podríamos distinguir las cargas positivas como fuentes, propiamente dicha, y las cargas negativas como sumideros de líneas de campo. Otra idea interesante que se ve con las líneas de campo es que la densidad de líneas revelan la intensidad del campo. Si un espacio está cruzado por pocas líneas de campo es que es poco intenso, y si está cruzado por muchas líneas de campo es que es muy intenso. Otra particularidad de las líneas de campo es que nunca se cruzan. Se pueden acercar o alejar, pero nunca cruzarse. Una línea de campo, en el fondo, nos está revelando lo siguiente. Si yo suelto una carga de prueba sobre una línea de campo, es expulsada hacia afuera si es una fuerza de repulsión o si es adentro si es una fuerza de atracción, en la dirección tangente a la línea de campo. El conjunto de las líneas de campo generan un dibujo y a ese dibujo lo llamamos espectro. Hay espectros famosos, como por ejemplo el de una carga puntual, central, y tiene esta pinta radial. No te olvides que esto es un dibujo bidimensional. El campo en realidad es una imagen tridimensional. Otro espectro famoso es el dipolo. Mirá qué bonito. Y un espectro muy pero muy importante es el del campo uniforme. ¿Cómo se logra un campo uniforme? Imagina dos placas paralelas. Acá te las dibujo en perspectiva. Esas dos láminas paralelas se cargan, una con cargas positivas y otra con cargas negativas, en forma uniforme. Cada una de esas cargas genera su propio campo. Pero el conjunto, por la ley de superposición, genera un campo neto. Ese campo neto es uniforme. Una imagen bidimensional de ese campo es esta que estás viendo ahora. Fíjate que las líneas de campo son paralelas y están siempre equidistantes, igualmente espaciadas. Eso me da la idea de que el campo vale lo mismo en cualquier lugar dentro de las placas paralelas. En general, nosotros agregamos placas paralelas e infinitas, aludiendo a que estudiamos lugares donde los bordes de las placas quedan lejísimos. Llegando a los bordes, hay lo que se llama un efecto borde, donde el campo se deforma y ya no es uniforme. Pero esas partes no nos interesan y no las estudiamos.
Si queremos conocer el valor del campo uniforme entre dos placas paralelas cargadas, la operación que tenemos que hacer es esta. El campo resulta ser igual a sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga, o sea, la carga total que hay en una de las placas dividido el área de la placa. Es un concepto de densidad bastante universal y común. Y epsilon 0 se llama permitividad del vacío y es un pariente cercano de la constante de Coulomb. Y vale 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Fíjate que tiene las mismas unidades que la constante de Coulomb, pero invertidas. ¿Qué pasa en el campo uniforme si el espacio entre las placas está ocupado por un medio diferente del vacío o del aire? En ese caso, la fórmula de intensidad de campo se corrige para ese medio. Basta con agregar el epsilon relativo en el denominador. Entonces nos queda campo igual a sigma sobre epsilon 0, epsilon relativo. Algo te mencioné sobre la importancia de la idea de campo, lo fecunda que fue en toda la física y cómo inundó otros campos de la física. Pero concentrémonos en el campo eléctrico y te voy a hablar un poquito de la biología del campo eléctrico. Nosotros somos ciegos a los campos. Si acá hay líneas de campo cruzando este espacio, no las vemos, ni tampoco las sentimos. Pero algunos animales sí. Los tiburones, por ejemplo, tienen en su piel sensores de campo eléctrico. Y lo que sienten, es imposible saber cómo lo sienten, cómo lo ven, pero lo que sienten les sirve para cazar, para atrapar a sus presas. Y hay muchos otros animales, en general acuáticos, siempre acuáticos, y eso se debe a que la conductividad del agua es muy superior a la del aire. Animales acuáticos que usan los campos eléctricos para evadir a sus predadores y para atrapar a sus presas. Para nosotros, los mamíferos, por ejemplo, los campos tienen enorme importancia en nuestra biología interna, sobre todo en la biología celular. Usamos los campos eléctricos de alguna manera para acumular energía que luego la célula utiliza para un montón de funciones donde necesita energía. Bueno, la clase fue cortita. Vas a ver que el campo es una herramienta muy útil en todo el estudio de la electricidad. Y con esto cortamos acá. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.